Hoy te traigo una aplicación muy interesante, con la que sin moverte de tu casa vas a poder descubrir, explorar y recorrer el mundo. La aplicación se llama Google Earth y para instalarla la buscas en el Play Store. Esta aplicación cuando está abierta suelen confundirla con Google Maps, pero son dos aplicaciones muy distintas. Cuando se termina de instalar solamente la tenés que abrir y ya podés recorrer el mundo. De comienzo la navegación es muy simple. Con dos dedos acercás o alejás y tocando abajo a la derecha el dibujo de la brújula, pones el norte para arriba de la pantalla y el sur hacia abajo. Y para moverte de un lado al otro se hace con un solo dedo. El dibujo de abajo a la derecha, el de la brújula, el rojo marca el norte. Entonces, como te decía recién, si te desplazas o girás el mundo y le cambias de orientación, cuando tocas nuevamente la brújula, se vuelve a enderezar. Arriba, casi al medio, hay una lupa. Desde ahí podés buscar algún lugar de destino o algún lugar que querés conocer. Voy a escribir Eiffel y me sale en la primera opción la Torre Eiffel. Si la toco, la aplicación me va a llevar directamente ahí. En la parte de arriba te muestra la ubicación en el mundo y te va acercando hasta llegar a ella. Abajo te muestra una foto que si la tocas te muestra más información. También tiene otra opción, que si tirás para arriba con dos dedos, podés bajar el horizonte y ver las imágenes en 3D. Después con dos dedos, podés acercarte o alejarte, y si no con un solo dedo, podés desplazarte hacia los costados. Cuando ya hiciste el recorrido en 3D, tocas abajo a la derecha donde dice 2D y vas a cambiar a una vista superior, a 90 grados. Y de igual manera, con dos dedos te alejas o te acercas. Arriba a la derecha tenés un menú. Voy a elegir el primero, el que dice Explorador. Acá adentro tenemos varias categorías que se llama Naturaleza, Juegos, Capas, Street View y otras categorías que después veremos. Ahora en la parte de Naturaleza, si desplazás para arriba, tenés un montón de opciones para ver. Como por ejemplo en la secuencia acelerada, en la que vas a poder ver cómo año tras año se fue modificando el planeta. Te muestra también parques nacionales, como por ejemplo este. Visita el Parque Nacional de Secuoyas. Lo seleccionamos para que nos lleve directamente ahí. La aplicación nos da otras recomendaciones y voy a tocar en adelante para continuar. Y así nos va a llevar directamente al parque. Abajo me muestra una foto con un poco de información. Y arriba la ubicación en el mundo del lugar a donde queremos llegar. Y así como si fuera un viaje rapidísimo, nos lleva al lugar donde habíamos elegido. Abajo a la derecha dice 1 de 6. Nos está mostrando el primer lugar de 6 recomendados. Y así paso a paso podemos ir recorriendo el mundo y conocer lugares inimaginables. Arriba nos muestra la imagen de la ubicación en el mundo y abajo nos muestra una foto, que si la tocamos nos muestra más información del lugar que estamos viendo. Voy a salir para atrás para seguir recorriendo y vamos a volver a las listas o a las llamadas categorías del explorador. Adentro de estas categorías, en la que se llama Juegos, tenés muchísimas opciones para jugar, en la que podés ir respondiendo y aprendiendo de las distintas cosas del mundo. En esta otra categoría llamada Capas, tenemos secuencia acelerada. En esto podemos ver cómo año tras año se fue modificando el planeta. Podés ver cómo se fue modificando la vegetación o la población, también los deshielos. Y en esta secuencia podés observar cómo desde el año 1985 hasta el 2020 fue creciendo poco a poco la zona urbana. Si tiro para arriba tengo otras opciones para ver. Selecciono una que tenía una imagen de un hielo y decía calentamiento. Vamos a ver qué ha pasado con ese hielo. En el texto nos da información, dice Glaciar Columbia, y lo más interesante es que dice que ha retrocedido más de 20 kilómetros. Y en secuencia acelerada nos va mostrando año tras año cómo se fue descongelando todo ese hielo. Te muestra hasta el 2020 y si no tocas nada te vuelve a mostrar nuevamente desde el año 85 en adelante. Voy a salir para atrás para seguir con este recorrido en la aplicación. La categoría que continúa se llama Street View. Desde esta categoría vamos a poder recorrer muchas partes del mundo con fotografías, con la particularidad que estas fotos son de 360 grados, lo que te da una experiencia como si estuvieras adentro del lugar, porque vas moviendo el dedo y vas girando y viendo todo tu alrededor. En este caso me fui para Nueva Zelanda y voy a tocar a donde dice Catarata. Lo bueno de esta aplicación que no solamente te muestra lugares, sino que te muestra mucha información y te va recomendando distintos lugares para que sigas recorriendo y aprendiendo. Otras categorías que tiene es cultura, viajes, educación y de igual manera que en los otros apartados es importante que vayamos entrando uno a uno y vayamos recorriendo. Pero en este video no te voy a mostrar todo porque va a demorar muchísimo. Me aparece una notificación, le voy a poner no gracias. Y de igual manera que si entramos al menú y después explorador, si tocamos arriba a donde está el dibujo de timón, podemos llegar a esas categorías. Si tocas arriba a donde está el dibujo del dado, la aplicación automáticamente te va a tirar aleatoriamente distintos lugares para hacerte conocer.
Abajo te muestra algunas imágenes con información y podemos desplazar esas imágenes y si tocas el dibujo de avioncito, vamos directamente al lugar de la foto. Y de igual manera que en toda la aplicación podés ir desplazándote con 2 dedos para hacer zoom, para alejarte o para acercarte. Si desplazas con 2 dedos hacia arriba, podés ponerlo en modo tridimensional para ver todo el relieve. Si te quedó alguna duda o consulta, podés dejarla en los comentarios. También en la descripción de este video te voy a dejar un link con todas mis redes sociales para que podamos seguir en contacto. Y ahora te voy a mostrar paso a paso cómo desinstalar la aplicación. Mantenés apretada la aplicación, tocas información de la aplicación. Ahora, almacenamiento y caché. Ahora, liberar espacio de almacenamiento. Aceptar. Volvés un paso atrás y tocas desinstalar. Tocas aceptar y con esto ya tendrías desinstalada correctamente la aplicación y sin ningún archivo que ocupe espacio en el teléfono. Si te gustó el video, deja un like, un comentario y suscríbete que es gratis. Acá te dejo 2 videos que seguramente van a interesarte. Gracias, nos vemos en el próximo video.